ya. ¿Le paso la Por llave? favor. No sé si La de... ahí está. ¿Ya? Bueno. Bien, vamos a partir. Bienvenidos a quienes están también en línea. Vamos a conversar el día de hoy sobre este segundo capítulo que estábamos hablando sobre reanimación, pero apoyada por el ultrasonido. En el primer capítulo hablamos acerca del protocolo IFAST, que va relacionado con la evaluación del paciente en trauma, y en este caso vamos a hablar del protocolo RACH, que se creó hace ya un poco más de 10 años, y que ha ido sufriendo ciertas modificaciones en pos de de ir puliéndose, ir mejorando. Ha demostrado impactar positivamente en la sobrevida de la gente y también en los resultados que se pueden evaluar cuando uno hace una intervención al evaluar a pacientes que estén en un estado de shock de cualquier etiología. ¿Ya? Esto va principalmente dirigido hacia pacientes adultos, pero hay algunos estudios que están en marcha que también están evaluando pacientes pediátricos y que son interesantes. Atravesado. Ahí sí. Ahí sí. Bien. Entonces, como les decía, está dirigido al manejo del shock. Fue descrito por el doctor Pereira en el 2010, en un paper clásico, se fue publicado en Critical Care. Y como todo en ultrasonido, el gran problema que tiene es que es operador dependiente. ¿Ya? Si nosotros vemos, por ejemplo, tratar de ser un poquito enredada, pero solamente nos enfocamos en la sensibilidad y las especificidades para cualquier tipo de shock, son altos sus números, ¿ya? Es altamente efectiva no solamente para detectar un paciente que esté en shock solamente por vía de ultrasonido, despertando, digamos, la evaluación clínica del paciente, y además tiene alta sensibilidad y especificidad para poder identificar distintos tipos de shock. Entonces te ayuda a hacer el diagnóstico diferencial de cada una de estas entidades. Miren, por ejemplo, el del shock hipovolémico, ¿ya? Tiene una sensibilidad del 100% con especificidad del 94%. Ya, quizás un poco menos para el shock cardiogénico o para los shock distributivos de otras etiologías, como por ejemplo pudiese ser el shock anafiláctico. También para los shocks que pueden estar mezclados, ¿ya? Pero en definitiva para el shock séptico, los shock obstructivos, cardiogénico, hipovolémico, es una muy buena herramienta para poder hacer una diferenciación inicial, ¿ya? Entonces, dentro de todo eso nosotros sabemos que tenemos la clasificación de los distintos tipos de shock, ¿ya? De los hipovolémicos, los distributivos y los cardiogénicos versus los obstructivos. Siempre sabemos que nunca están una cosa o la otra. Por ejemplo, en el shock séptico siempre hay un componente de hipovolemia y en estados avanzados del shock séptico también van a haber un componente importante de disfunción miocárdica, ¿ya? Por lo tanto, eso va a ir generando cambios en nuestra conducta. ¿Qué vamos a ocupar para hacer protocolo RACH? Bueno, en general, lo ideal es que tengamos y contemos con 3 transductores. Uno de ellos es de alta frecuencia, que puede ser un transductor lineal de 7.5 a 10 MHz. Eso es más que nada para la exploración venosa superficial, por ejemplo, de carótidas o de yugulares, también de venas femorales, entre otros. Y también ayuda mucho para poder tener una buena valoración de la ecografía pulmonar, de poner el transductor lineal en un espacio intercostal y poder ver un buen deslizamiento pleural, por ejemplo, se logra de mejor forma con este tipo de transductores, ¿ya? Si es que yo tuviese que elegir ahora entre otro transductor, entre el convexo, que habitualmente le llamamos el abdominal, o el phase array, o también llamado transductor sectorial, que se ocupa para ecocardiografía, en general uno elegiría más el de ecocardio, pero las ventanas que logra a nivel abdominal no son las ideales. Muchas veces corta pedazos de la imagen que uno desearía poder tener, ¿ya? Así que, como conclusión a eso, nosotros necesitamos los 3 transductores. Necesitamos el lineal, necesitamos el abdominal y necesitamos el sectorial o cardíaco.
Entonces, vamos de lleno a ver este examen. Como yo les decía, necesitamos los 3 tipos de transductores para poder ver bien qué es lo que vamos a evaluar. Una más, por favor. Y lo que vamos a ir a evaluar son estos 3 puntos: the pump, the tank, and the pipes. ¿Eso qué quiere decir? Se evalúa a todo nuestro sistema hemodinámico como si fuese eso, un sistema de cañerías, un sistema hidráulico, ¿ya? Y en él hay una bomba, como la bomba de una pileta o una piscina. Está el tanque, que es decir, lo que junta el agua, que puede ser como el similar a la piscina, y the pipes, las cañerías. Entonces uno con la ecografía va a evaluar estos 3 componentes para ver dónde está fallando, ¿ya? ¿Será que el tanque tiene una filtración y está perdiendo sangre por ese lado? ¿O será que la bomba está fallando y no está permitiendo que bombee adecuadamente el corazón? ¿O serán las cañerías que pueden estar tapadas o están generando algún problema por otro motivo? Entonces, en ese orden, paso 1, paso 2, paso 3, vamos a ir evaluando al paciente para poder esclarecer la causa de este shock y además de eso, qué es lo que vamos a hacer al respecto. Esto se resume acá, que no vamos a mirarlo completo, ¿ya? Sí, lo vamos a ver después al final, pero mucha información. ¿Qué es lo que es importante definir? Que a partir de estos 3 pasos, pump, tank y pipes, es decir, la bomba, el tanque y las cañerías, con la visualización ecográfica, te permiten hacer una diferenciación de los distintos tipos de shock basados en los hallazgos que tú vayas encontrando. Entonces, primero, paso 1, tenemos la bomba, ¿ya? ¿Qué vamos a ver en la bomba? 3 cosas. A través de las ventanas ecocardiográficas vamos a evaluar el squeeze, que llaman en la radiografía, que quiere decir cuánto aprieta el ventrículo, es decir, cuánto eyecta, cuánto bombea el corazón, ¿ya? Segundo, se va a ver si hay effusion, es decir, efusión, si hay derrame pericárdico. Y tercero, se va a ver el strain, es decir, la carga o la presión a la que está sometido sobre todo el ventrículo derecho, que puede ser manifestado como hipertensión pulmonar, tromboembolismo pulmonar, u otras enfermedades, por ejemplo, patologías valvulares graves, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Paso 1, descartar que haya una falla de la contractibilidad, que no haya una falla que no haya un derrame pericárdico, un tamponamiento, por ejemplo, o que no haya una falla en el strain del ventrículo derecho. Por favor. Entonces, tenemos estas imágenes que muestran ventanas cardíacas. La del lado izquierdo es una ventana subsifoidea, ¿ya? Y en ella se puede observar derrame pericárdico. Son cosas que nos van a cambiar la conducta en este paciente, por ejemplo. Y en la del lado derecho se puede observar un trombo grande en la aurícula derecha, ¿ya? Y eso en una visión apical 4 cámaras. Eso enseguida vamos a mostrar cómo se hace. Entonces, las ventanas que vamos a considerar para poder evaluar a nuestros pacientes son las siguientes. Está la apical 4 cámaras, está la subesternal o subsifoidea, y están las paresternales, eje corto y eje largo. Bien, para explicar un poco esas ventanas, las paresternales se pone el transductor, paresternal izquierdo, alrededor de unos 3 centímetros al lado del esternón, entre el tercer y el cuarto espacio intercostal, y con la marca del transductor apuntando hacia el hombro derecho del paciente, ¿ya? Luego, uno lo puede girar en 90 grados, como muestra el dibujo, y obtener el eje corto del corazón, ¿ya? Vamos a ver cada uno de esos cortes inmediatamente. La subsifoidea se pone el transductor de manera transversa, apuntando hacia el corazón, es decir, hacia posterior del paciente, hacia la izquierda y hacia el cefálico. Y por otro lado, la apical 4 cámaras o 5 cámaras se pone habitualmente en el quinto espacio intercostal, alrededor de la línea axilar anterior y apuntando hacia la escápula del lado contrario. Es decir, está apuntando hacia acá, ¿ya? Entonces, tenemos tenemos la paresternal larga, paresternal corta, tenemos la subsifoidea y tenemos la apical 4 cámaras o 5 cámaras. Con eso evaluamos nuestra bomba. ¿Bien? Y eso es lo que nosotros vamos a ver inicialmente en una paresternal larga, ¿ya?
En el esquema que tenemos al lado se puede visualizar la aurícula izquierda, que tiene la válvula mitral, luego de eso, el ventrículo izquierdo, el tracto de salida de la aorta, y arriba, lo que se ve más arriba, es el ventrículo derecho. Es lo que primero vamos a ver. Esa es, como yo les decía, apuntando con el indicador en la región paraesternal izquierda hacia el hombro derecho. Luego tenemos estas imágenes que es al girar en esa misma posición, pero en 90 grados. Y ahora el marcador queda apuntando hacia el hombro izquierdo. Vamos a ver. Está en la misma. Se corrió. Perdón. Antes me adelanté un poco. Deme un segundito. Ya. La siguiente. Lo que terminamos viendo acá, y una de las cosas más importantes en cuanto a la visualización ecocardiográfica básica, es que ustedes se hagan una idea subjetiva de cómo está latiendo ese corazón. Es decir, si uno mira al de la derecha, es un corazón que está haciendo un gran esfuerzo, está taquicárdico, y ve que sus paredes están casi tocándose, ¿ya? Ese a punto de tocarse es un corazón hiperdinámico, es un corazón que está haciendo un gran esfuerzo, ¿ya? Y que está siendo altamente efectivo en poder bombear, pero que tiene una causa, y que por supuesto que no es normal que esté así en este momento. Por otro lado, el corazón que tenemos al lado derecho, ¿ya? Es un corazón que está severamente hipokinético, si bien sus paredes apenas se mueven y las válvulas apenas abren. Entonces, es un paciente que tiene un grave problema de contractibilidad en su corazón. Uno diría, bueno, pero ¿cómo yo sé? En realidad, esta cuestión se va ganando con el tiempo, y esto es solamente una medida subjetiva, de millones de otras medidas que son mucho más complejas, y que son más objetivas, que son más calculables, digamos, pero que no amerita, digamos, que en este momento las toquemos en esta ocasión, ¿ya? Lo principal y lo más básico, si uno va a mirar un corazón, es hacer una apreciación objetiva, subjetiva inicialmente, sobre cómo está latiendo ese corazón. Y como yo les digo, una forma fácil de poder verlo es que si sus paredes se están acercando mucho, eso quiere decir un corazón que está hiperdinámico, ¿ya? Es decir, que está haciendo un gran esfuerzo. Seguimos. Tenemos la pared external larga que dijimos, y esta es la pared external corta, ¿bien? Esta se logra rotando en 90 grados el transductor, y ahora apuntando hacia el hombro izquierdo. ¿Bien? Lo que vamos a ver principalmente es arriba el ventrículo derecho, y abajo, más musculoso, el ventrículo izquierdo, con cada una de sus paredes. ¿Ya? Muy importante también es la visión de la ventana apical 4 cámaras, cuarto quinto espacio intercostal izquierdo, con el puntero mirando hacia la espalda del paciente y el haz ecográfico apuntando hacia la escápula del lado derecho del paciente. Con eso vamos a obtener una visión que es la siguiente. Sí. Ahí está. Con eso vamos a obtener esta visión, donde se puede ver el ventrículo izquierdo, derecho, las respectivas aurículas, y acá en el centro se ve el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Está la válvula aórtica, y con eso se permite ver dónde está el tracto de salida del ventrículo izquierdo, en este sector para los que están en la presentación. Ese vendría siendo, está al medio y se está moviendo, es la válvula aórtica, que es muy importante para poder evaluar la función del corazón. Por último, quizás la más fácil de obtener es la subsifoidea. Así. Uno, al poner el transductor, lo primero que va a ver es el hígado, que lo estamos ocupando acá como una ventana ecográfica, lo que se ve más arriba. Y lo primero que nos vamos a encontrar como cavidad cardíaca, inmediatamente después del hígado, que está en el ápice de este triángulo, es el ventrículo derecho, ¿ya? A su lado el izquierdo, y por supuesto que en sus segmentos más apicales van a estar los respectivos atrios. Ahí se movilizándose el
Y por supuesto que es una ventana que es fácil de acceder, que no requiere de tanta técnica también. Las otras son más dificultosas porque lograr encontrar corazón entre los espacios intercostales en un inicio no es tan fácil, ¿ya? En cambio, la ventana subsifoidea es más fácil de poder acceder a ella. En general se ha visto que cuando a un paciente se le encuentra, se ve que tiene una ventana que puede ser paraesternal y sea buena, extrañamente las subsifoideas no son tan buenas. Y al revés, un paciente con una ventana subsifoidea muy buena, a veces cuesta poder verle adecuadamente a través de las ventanas paraesternales. Pero en definitiva, patologías. Siguiente. Patología es lo que nosotros vamos a ir a buscar. ¿Ya? Por ejemplo, en el paciente de la primera diapositiva tiene un derrame pericárdico. El pericardio está despegado, se ve una colección que es hipocogénica en este caso, o anahipogénica, y que puede estar comprometiendo la fracción de eyección del paciente. Lo mismo en la segunda, ¿ya? Si nosotros dijimos que esta es la segunda, la que está acá en medio, es una ventana subsifoidea, lo sabemos porque está ocupando el hígado como ventana ecográfica para poder atravesar ella. Nosotros todo el segmento izquierdo del hígado lo estamos visualizando y a través de él estamos viendo el corazón. Luego, también en una paraesternal larga, podemos ver, por ejemplo, el corazón si es que tiene alguna otra disfunción. Y la imagen de abajo, un trombo. ¿Ya? Pero ¿cuánto es la sensibilidad y especificidad particularmente para la falla cardíaca de este tipo de examen? No es tan buena. Uno podría decir, si estamos solamente con una evaluación subjetiva diciendo que hay una fracción de eyección baja, no vamos a tener precisión, ¿ya? Pero si uno lo suma a todos los otros componentes que vamos a ir a evaluar, es una herramienta que nos va a cambiar la conducta en el día a día. Entonces, vamos al paso 2. Recordando entonces, o resumiendo, necesitamos un transductor cardíaco para esta primera fase, vamos a ocupar las ventanas subsifoideas, aplicar 4 cámaras y las paraesternal corta y larga, y lo que vamos a ver es el squeeze, es decir, la fracción de eyección, cuánto aprieta el corazón, si es que hay efusión, es decir, si hay derrame pericárdico, y tercero, vamos a ver si hay strain, es decir, si se está estresando o se le está poniendo excesiva presión sobre el ventrículo derecho por alguna causa, puede ser un TEP o puede ser una hipertensión pulmonar. Entonces, después de este segundo paso, es importante recordar algunos conceptos que tienen que ver con fisiopatología, solamente para poder entender cuál es la idea de esto del tanque. ¿Ya? Guyton describió esto en 1956, que es la teoría que vendría siendo el símil a lo de Frank Starling, de la curva de disociación de las precargas. Y lo que nos está diciendo con esto es que este tanque es nuestra volemia. Esta cañería que viene desde acá arriba es lo que está bombeando el corazón, y esta cañería que está acá abajo, saliendo hacia allá, es el retorno venoso. ¿Ya? Acá tenemos una cantidad de volumen que está representado en blanco, que llamó el volumen no estresado, y lo que está más rojito arriba es lo que llamó el volumen estresado. ¿Bien? Si yo tengo una cañería y esa cañería no alcanza a llegarle el agua, no va a mover agua a través de esa cañería. Si yo logro sobrepasar el nivel de la cañería con mi volemia, va a haber retorno venoso. Y eso tiene que estar siempre combatiendo la presión de la arteria pulmonar, la resistencia de la arteria pulmonar, RAP. ¿Ya? Así que si mi presión media de llenado sistémico, que es la que se traduce por mi retorno venoso, es menor que mi presión de arteria pulmonar o la resistencia vascular de mi arteria pulmonar, mi retorno venoso se va a ver comprometido. Y eso yo lo puedo mejorar, ya sea aumentando el volumen del paciente o con drogas vasoactivas. ¿Bien? Y así, dependiendo del tipo de shock, nosotros podemos así juntar esto con Frank Starling, por ejemplo, y ver que un corazón insuficiente, por más que yo le ponga volumen, no va a mejorar su función ni su volumen sistólico. En cambio, en otros, sí hay respuesta a la administración de volumen o de drogas vasoactivas. ¿Ya? Siguiendo eso, y si no por distintos tipos de shock, tenemos, por ejemplo, el paciente que tuvo una hemorragia, donde su estanque se vació. ¿Ya? Y nosotros lo que hicimos fue cargarlo con volumen o con hemoderivados. En la sepsis, lo que pasa es que tenemos una pérdida del tono vascular y hay vasoplegia. Por lo tanto, el tanque se vuelve más grande, a pesar de que yo tengo una cantidad similar de líquido. ¿Ya? ¿Y cómo respondo yo a eso? Con volumen y con vasoactivos para volver a apretar el tanque. ¿Ya? Y así sucesivamente es la respuesta que vamos teniendo frente a cada situación. El tanque se evalúa inicialmente con un protocolo FAST, ¿ya? Y con la evaluación de la vena cava inferior. ¿Ya? Esto es importante, vamos a recalcarlo.
Las semanas anteriores tuvimos la primera clase de ecografía a cargo de la doctora Viedma, y ella habló en extenso del protocolo FAST, ¿ya? Así que no voy a hacer tanto hincapié en eso, sino que me interesa que se le tome el valor a la evaluación de la vena cava inferior. Esto se pone en el epigastrio, y en vez de ponerlo de una forma transversa, como fuese para poder ver la ventana subsifoidea del corazón, se pone de forma totalmente sagital, ¿ya? En la línea media, y apuntando hacia arriba, hacia el corazón, y buscando la vena cava para poder encontrar dónde está. Lo que uno debería ver es la aurícula derecha, donde nace la vena cava, y debería ver la vena cava bajando, y una de las suprahepáticas, por lo menos, que debería estar llegando hacia la vena cava, a ese segmento. Entonces vamos a tener la vena cava inferior, el protocolo FAST, pero un protocolo FAST extendido hacia los pulmones, y no solamente para evaluar lesiones traumáticas de tórax, sino también para poder evaluar, por ejemplo, congestión pulmonar, muy clásica en las insuficiencias cardíacas agudas. Un segundo, por favor. Esto es lo que vamos a ver. Esto nos interesa mucho que puedan verlo los equipos de urgencia. Está la aurícula derecha, ¿ya? Van a ver la vena cava bajando, y la vena cava va a tener variación junto con la respiración, y en algún punto se va a ver llegar la arteria, una de las venas suprahepáticas, a desembocar en la vena cava inferior, ¿ya? En general, los límites son variables. Han habido estudios que se han correlacionado con presión venosa central, que en realidad no tienen mayor importancia. Lo importante dentro de todo eso está en que una vena cava normal debería tener alrededor de 2 centímetros y no debería tener una severa variabilidad. Estamos hablando de pacientes que están ventilando en espontáneo. El momento en que la vena cava está más flaquita, que está más estirada, más ingurgitada, no debería ser un índice mayor al 50%, ¿ya? Si eso está ocurriendo y cada vez que nosotros ventilamos, el paciente colapsa su vena cava y aparte su diámetro está siendo muy pequeño, 1,5 hacia abajo, está hablando de que es un paciente que muy probablemente se va a beneficiar de que uno le aporte volumen, ¿ya? Por lo tanto, al ver la vena cava, si veo una vena cava de 1 centímetro y cada vez que el paciente inspira se colapsa totalmente, es altamente probable que sea un paciente respondedor a volumen. Pero nosotros ya pasamos por el corazón, ya lo vimos en el paso 1, ¿ya? Entonces vamos a saber que si ese corazón está insuficiente o está muy enfermo y yo le meto mucho volumen, puede agravarse el estado de ese paciente. Entonces, en todo momento tengo que tener cuidado en las decisiones que voy a estar tomando, ¿ya? Las consideraciones de pacientes en ventilación mecánica no son menores. La siguiente, por favor. No son menores, ¿ya? Estamos hablando en este... no. Se han hecho índices para esto, en los cuales se toma el diámetro superior que se logra visualizar como OM, es decir, un corte en el tiempo que se termina viendo, y el momento en el cual se ve lo más pequeña posible. Se hace una recta del mayor al menor dividido el mayor, ¿ya? Y eso se le aplica 100% y se evalúa como un porcentaje. Si eso da una variabilidad mayor a 12% o mayor a 18%, dice otro paper, pero en definitiva, si es una variabilidad mayor a estos valores, quiere decir que es un paciente que va a responder al volumen. Eso es importante para poder continuar con el manejo de estos pacientes. Tanto la imagen de la izquierda como la derecha que ustedes vieron. Vamos a volver a poner un video. El paciente que está a mano izquierda es un paciente que está séptico, con poco volumen, con una vena cava que mide menos de 1 centímetro, y en cada movimiento ventilatorio se colapsa. ¿Dónde es el punto donde yo voy a medir la vena cava para definir eso? Bajo las venas suprahepáticas. Las venas suprahepáticas que se veían cayendo por este lado, y en el caso de la imagen que está al lado derecho es más evidente, donde se puede ver la vena cava, la aurícula derecha, la vena cava bajando y la vena suprahepática desembocando en la vena cava. En el paciente de la derecha estamos hablando de un paciente que probablemente está sufriendo de insuficiencia cardíaca, que está con una vena cava muy hinchada, ¿ya? Muy grande, y que no necesita que le aportemos más volumen. Y que de hecho, si le aportamos más volumen, es más probable que le hagamos daño que beneficio.
el FAST, que es el siguiente paso de lo que estábamos hablando, no solamente vamos a ir a evaluar si hay líquido libre en el abdomen, que puede ser, por ejemplo, una causa de hemorragia, sino que vamos a evaluar pulmón para ver si, por ejemplo, hay derrame pleural, como la imagen que está abajo a la derecha. Pero aparte de eso, hay algo de lo que nos habla el protocolo de IFAST, que va asociado al manejo del trauma en específico, es que tenemos que extender nuestro conocimiento de qué es lo que podemos lograr ver en el pulmón. Por ejemplo, podemos ver colas de cometa. Esas colas de cometa, que se ven como las que están acá arriba a mano derecha, son haces de luz que van bajando, nada los corta y llegan hasta la base de la imagen. Cuando nosotros tenemos más de 3 o más de esas, es altamente indicativo de que ese paciente está congestivo, ¿ya? Y nos puede ayudar a ver si este paciente, por ejemplo, está cursando con un edema pulmonar agudo, ¿ya? Dependiendo de la situación en la que esté. Entonces, si nosotros en la bomba vimos que había un problema cardíaco, ¿ya? El corazón estaba, por ejemplo, insuficiente, y después pasamos a la parte B, que es el tanque, y nos damos cuenta de que la vena cava está grande, y ponemos el transductor en los pulmones y vemos que están llenos de líneas B, que es altamente probable que se trate de un choque cardiogénico, ¿ya? Así vamos guiando nuestro manejo, ¿ya? Y por supuesto que cuando, y esto lo vimos en la clase de la doctora Vierno, si tenemos pérdida de landslide, de deslizamiento pleural, y en el modo M se ve un signo de la estratosfera, o se pierde el signo de la playa, quiere decir que estamos frente a un neumotórax, y eso se comporta más bien como un shock obstructivo. Solo modo de recordatorio, por favor. No sé. No sé. Solo modo recordatorio, tenemos, bueno, hay que recordar, ese es el landsliding normal, es decir, cómo se mueven normalmente las pleuras. Y en la imagen siguiente, tenemos un paciente, por ejemplo, que está con un neumotórax. ¿Ya? No, la anterior. Ahí. No, ahí. Si ven la imagen de la derecha, no hay deslizamiento pleural, esta línea no se está deslizando, no se mueve, está plana todo el momento. A veces se puede ver como unas hormiguitas que van andando de un lado para otro. Y eso es el deslizamiento de las pleuras. Y acá, arriba a la derecha, se puede ver el punto pulmonar, con cada ventilación del paciente, el cómo la pleura se pega y se despega en su segmento visceral y parietal. El siguiente. Y este es un paciente claramente congestivo. Esas son las colas de cometa. Cuando nosotros vemos un paciente así, es altamente sugerente que esté congestivo o esté cursando con un edema agudo de pulmón. Con esto vamos a trabajar entonces, con estas líneas. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la sensibilidad y especificidad para que las líneas B nos hable que un paciente está congestivo o está con un edema pulmonar? Altísima, 94-92%. Neumotórax, mejor que la radiografía, ¿ya? Así que, no, digamos, no tenemos problemas como para que esto sea una buena alternativa para nosotros. Para derrames pleurales también muy bueno, para neumonía no tanto. ¿Ya? Yo recomendaría en general no acercarse al diagnóstico de neumonía a través de la ecografía. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a ver en el tanque? Si es que hay hemorragia, por ejemplo, si hay líquido libre a nivel pleural o abdominal, vamos a ver si es que no hubo trauma y hay líquido libre, nos puede hablar de que hay ascitis, de que hay derrame pleural, de que hay ocupación pleural, que hay terceros espacios, y eso también puede complicar al paciente. Si yo veo, por ejemplo, una colección pulmonar que se ve tabicada, se ve fea, el paciente está febril, está con un shock séptico, quizás es un empiema pulmonar, y esa puede ser la causa de nuestro shock séptico. Y, por supuesto que un neumotórax que se puede terminar comportando como un shock obstructivo, quizás en algunos casos, no exactamente, pero es una forma de complicar a nuestro paciente. Y más que nada a través del bloqueo de la precarga, y podemos diagnosticarlo fácilmente con la pérdida del landsliding, con la presencia del punto pulmonar y la pérdida del signo de la playa en el modo. Y tercer paso, las cañerías. Acá lo que vamos a ir a ver son dos cosas: la aorta y las venas, sobre todo las venas grandes. Estamos hablando de las yugulares. En las yugulares uno podría verlas como en comparación con las venas cava inferiores. Si uno ve las yugulares internas, por ejemplo, colapsadas, uno podría indirectamente pensar que ese paciente quizás le falta un poco de voleo, ¿ya? Es lo que nosotros normalmente vemos, por ejemplo, cuando un paciente tiene clínicamente ingurgitación yugular, y con eso sospechamos una insuficiencia cardíaca, ¿ya?
Pero estas cañerías que vamos a ir a evaluar son para diagnosticar lesiones de la aorta o trombosis. Y lo que vamos a ir a evaluar es la aorta en su tramo supraesternal, paraesternal, y eso podemos aprovechar de mirar el corazón y ver la aorta inmediatamente. Cuando estamos viendo el subsifoidio, ¿ya? O estamos viendo la vena cava, también podemos aprovechar de ver la aorta en ese momento. Y luego vamos bajando a nivel abdominal, hipogástrico, hasta que llegamos a hasta la bifurcación de las ilíacas, ¿ya? Y en la bifurcación de las ilíacas, en las regiones inguinales, vamos a ir a ver la arteria y sobre todo la vena femoral en todos sus segmentos hacia abajo para descartar que no haya una trombosis venosa. Y llegamos hasta la vena poplitea para poder diagnosticar, por ejemplo, si es que aparece una trombosis venosa, vamos a ir a buscar signos, por ejemplo, de alto strain en el ventrículo derecho, que podría significar un TEP. Si ustedes ven estas tres imágenes cardíacas, se puede ver a la aorta en tres de ellas, ¿ya? Y las tres tienen un flap de disección. Esto es una disección aórtica, ¿ya? Si ustedes se fijan, esta es la aorta, que en este caso sería acá, que tiene una línea en el medio. Aquí lo mismo, se ve una línea en el medio de la aorta que acaba cruzando así, y en este segmento ahí va la aorta y va con un flap de disección. Los que están en el video, acá por Zoom, esta sería la aorta con su flap de disección. Acá tiene un tramo longitudinal cortado a la mitad, y esta también sería en distintos cortes, ¿ya? La siguiente. Entonces, ¿cuál es la sensibilidad y la especificidad, por ejemplo, para los aneurismas aórticos? Que podemos ver, esto es una imagen súper fea, esto es un aneurisma aórtico que está roto, ¿ya? Se puede ver porque, si ustedes se fijan, en la imagen más superior que tiene justo arriba de ella, se ven como unas lagunas sanguíneas. Y eso quiere decir que está en un aneurisma que está roto y está contenido, ¿ya? Su sensibilidad y especificidad es prácticamente perfecta, muy buena, ¿ya? Y en esta otra imagen se vuelve a ver un flap de disección con esa línea que está justo al medio flotando, que es el flap de disección de esta arteria aórtica. Y esto es trombosis. La siguiente. La gracia de poder evaluar las venas femorales hasta las popliteas se basa en protocolos de evaluación vascular que son bastante sencillos, pero que obviamente requieren entrenamiento. Y lo que se suele hacer es que uno parte desde la emergencia de las venas femorales, visualizándola con el ecógrafo de manera transversal, para que se vea una cañería cortada, y fijarse si tiene algún contenido evidente. Lo segundo que se realiza es comprimirla. Las venas se comprimen. Entonces, si no tiene contenidos adentro, el colapso de esa vena debería ser completo, ¿ya? Si es que hay contenido adentro, va a haber un stop al momento de comprimir esa vena. Y lo tercero que se realiza es la visualización a través del Doppler. Que obviamente que si hay un trombo, no va a haber Doppler ahí, pero va a haber Doppler alrededor de él, mostrando el flujo. En la imagen de mano a la izquierda se ve una vena femoral que está siendo comprimida y que no se comprime. Y por eso tenemos una sospecha alta de trombosis. Y en las otras dos imágenes se ve el Doppler a través del coágulo, y en la tercera una imagen longitudinal de este mismo coágulo flotando dentro de la vena femoral. Sensibilidad y especificidad muy buena. Entonces, resumamos un poco, para ir cerrando todo lo que estuvimos conversando. Nosotros vamos a ir a evaluar la bomba, el tanque y las cañerías, ¿ya? Si es un choque hipovolémico, ¿cómo va a estar la bomba? Probablemente va a estar hiperdinámica, va a estar funcionando a todo dar, tratando de sacar lo máximo de sí. Se van a ver unas cámaras pequeñas, pero las paredes de los ventrículos se van a ver chocando, como casi haciendo palma. El tanque se va a ver una vena cava que está disminuida de tamaño, se van a ver venas yugulares internas que van a estar colapsadas totalmente, y uno eventualmente podría ver un sangrado abdominal con el protocolo FAST o pleural, ¿ya? Caso de un hemotórax o un neumotórax. Y las cañerías en este caso, la aorta abdominal debería estar normal en la mayoría de los casos, no sé si hay un aneurisma que puede estar roto, ¿ya? O hay una disección aórtica, ¿ya? En el shock cardiogénico, todo lo contrario, vamos a ver un paciente que está con su corazón hipocontráctil o que quizás tiene un derrame pericárdico, quizás eventualmente, quién sabe.
¿ya? El tanque, ¿cómo saben? La vena cava va a estar gorda, ¿ya? Y aparte, nosotros al evaluar los pulmones va a estar lleno de líneas B, van a haber signos congestivos, ¿ya? Vamos a tener probablemente derrame pleural, ¿sabe? O también ascitis. Y la cañería, es decir, las venas femorales y la aorta deberían verse normales. El shock obstructivo, pensando en una pericarditis probablemente, se va a ver, digamos, el derrame pericárdico, que es fácil de ver en general, y se van a ver todos los signos congestivos habituales de una falla cardíaca obstructiva, ¿ya? Es decir, la vena cava va a estar totalmente ingurgitada, va a estar pletórica, la yugular también, van a haber signos congestivos en el pulmón. ¿Ven? Y así sucesivamente, ¿ya? Esta presentación nuevamente se las vamos a dejar de todas formas para que después la puedan revisar con calma a través del canal de YouTube. ¿Bien? Y así, Rach, si nosotros resumimos las ventanas que tenemos que hacer en globo, son estas que están acá. Vamos a mirar el corazón en las paraesternales, apical, subsifoidea. Podemos aprovechar al tiro de ver los pulmones. Cuando estamos en subsifoidea podemos aprovechar inmediatamente de ver la cava, ¿ya? O de ver la aorta. Ya nos quedamos ahí, hacemos un FAST, recorremos la aorta arriba abajo, miramos las yugulares, miramos las venas femorales, y con eso ya tenemos todas las ventanas necesarias para poder manejar a nuestro paciente. Así cada uno va armando su proceso de pensamiento para poder llegar a un diagnóstico preciso y poder ir viendo si esto funciona adecuadamente, ¿ya? Si las intervenciones que yo hice funcionan adecuadamente. Si estoy en el paso 1, veo que el corazón está con un derrame pericárdico, quiere decir que inmediatamente tengo que tomar una conducta a partir de eso, que es poco probable que el paciente se beneficie de volumen o de droga absortiva, o tiene que ser de una forma muy medida, ¿ya? Pero que sí necesita una intervención para sacar o resolver ese derrame pericárdico, ¿ya? Si uno ve, por ejemplo, una difusión del ventrículo derecho, un problema en el strain, ¿ya? Puede ser un shock obstructivo, puede ser un TEP, puede ser una hipertensión pulmonar, ¿ya? Y eso implica tener que tomar una conducta, aparte de la polinización, aparte de la droga absortiva, puede significar el tener que trombolizar quizás a ese paciente, ¿ya? Y así sucesivamente. Se va evaluando junto con la vena cava, en caso que yo la vea pletórica o vacía, junto con el FAST, junto con los pulmones, junto con la aorta y junto con las venas femorales. Así, se han planteado estos, por ejemplo, en relación al shock séptico, se han planteado estos fenotipos, ¿ya? En relación a la evaluación basada en RACH, ¿ya? Y si un protocolo que básicamente lo que hace es evaluar a través de RACH los pacientes en shock séptico y trata de hacer distintos clústeres, distintos grupos de pacientes, distintos fenotipos de cómo se está comportando el organismo frente a un shock séptico, ¿ya? Y basado en eso, establece pacientes menos graves que solamente deberían andar bien con volumen, y pacientes que probablemente van a requerir drogas absortivas según el ultrasonido, ¿ya? Y se van a ver beneficiados. Y a partir de eso, uno toma conducta. Por ejemplo, los clúster A es altamente probable que se beneficien de mucho volumen. En cambio, progresivamente el volumen pierde relevancia y va ganando relevancia las drogas vasoactivas, ¿ya? Pero en definitiva, tenemos este protocolo que es de la siguiente. Es de mucha importancia para la evaluación del shock, ¿ya? No solo eso, sino para confirmar su diagnóstico, ¿ya? Y para poder diferenciar de qué tipo de shock estamos hablando. Además de que es sumamente útil para evaluar la respuesta al tratamiento que nosotros estamos estableciendo y determina la conducta que nosotros vamos a tener diario. Esto requiere harto entrenamiento, ¿ya? Nuevamente les recomiendo mucho el tratar de sacar estas ventanas progresivamente e ir comparándolas. Hay atlas múltiples en la red, como puede ser el Focus Atlas, por ejemplo, una página de internet de gratis acceso y que tiene colaboración de médicos de todo el mundo, donde hay ventanas infográficas de todo este tipo, donde se describe qué es lo que se debería ver, ¿ya? Así que como un punto de inicio para poder entusiasmarse con este tema y después reproducirlo en sus hospitales, es empezar a estudiar de esa forma, ¿ya? Eso. Con eso estamos listos por la reunión de hoy. Si hay alguna pregunta, alguna duda.
¿Alguna consulta? Súper. Bien. Entonces, lo dejamos hasta acá. Nos vemos en la siguiente reunión clínica. Espero que les haya sido útil. Va a quedar esto subido en la página de YouTube. Está el código QR en el afiche, y si no, lo pueden buscar como docencia HBQP, o de Hospital Diferencial Quillota Petorca en YouTube, y van a aparecer las grabaciones de esta y de las anteriores reuniones clínicas. Que estén muy bien, gracias por asistir.